Lowe's knows how to get you ready for holiday hosting with up to 35% off select home decor. And get up to 35% off select major appliances. Plus, members get free delivery, haul away, basic installation, parts, and a 2-year Lowe's protection plan when you spend $2,500 or more on select LG major appliances. Valid through 10/1. Member offer excludes Massachusetts, Maryland, Wisconsin, New Jersey, and Florida. Installed by independent contractors. Exclusions apply. See Lowe's.com for more details. Attention all small biz owners. At the UPS Store, you can count on us to handle your packages with care. With our certified packing experts, your packages are properly packed and protected. And with our pack and ship guarantee, when we pack it and ship it, we guarantee it. Because your items arrive safe or you'll be reimbursed. Visit the upsstore.com/guarantee for full details. Most locations are independently owned. Product services, pricing, and hours of operation may vary. See Center for details. The UPS Store. Be unstoppable. Come into your local store today. Trying to lose weight? It's time to try Hers. At forhers.com/4u, you can access affordable, doctor-trusted weight loss treatments tailored just for you. These include oral medication kits or compounded GLP-1 injections. Through Hers, pricing for oral medication kits start at just $69 a month for a 10-month plan when paid in full up front. No hidden fees, no membership fees. You shouldn't have to go out of your way to feel like yourself. Hers brings expert care straight to you with 100% online access to personalized treatment plans that put your goals first. Reach your weight loss goals with help through Hers. Get started at forhers.com/4u to access affordable, doctor-trusted weight loss plans. That's forhers.com/4u, forhers.com/4u. Paid for by Hims & Hers Health. Weight loss by Hers is not available everywhere. Compounded products are not FDA approved or verified for safety, effectiveness, or quality. Prescription required. Restrictions at forhers.com apply. El reino de los secos. En un mundo donde los cielos son un lienzo de estrellas brillantes, y los valles esconden secretos de antiguos reinos, existía un reino conocido como Eralín. Este reino estaba en equilibrio gracias a la poderosa magia que fluía de las ecos, seres místicos capaces de comunicarse con el viento, las piedras y las estrellas. Eralín había prosperado durante siglos, gobernado por los sabios círculos de los ecos, quienes mantenían la paz entre los seres mágicos y los humanos. Los ecos, guardianes de los elementos. Los ecos no eran seres humanos, sino criaturas etéreas nacidas de la misma esencia de la naturaleza. Cada eco estaba vinculado a uno de los 4 elementos fundamentales: aire, agua, fuego y tierra. Los ecos se comunicaban a través de sus canciones, cuyas melodías podían curar, destruir, o alterar el curso de la naturaleza. Eralín no solo existía por la magia de los ecos, sino que también dependía de su presencia para mantenerse a salvo de las fuerzas oscuras que acechaban más allá de sus fronteras. Sin embargo, no todos los ecos eran benevolentes. Había quienes codiciaban el poder absoluto y deseaban controlar toda la magia del reino. Uno de estos ecos oscuros era Nyx, un ser de sombra y niebla, quien había comenzado a susurrar en las profundidades de la tierra, buscando un antiguo artefacto conocido como el corazón de Galle, una gema que otorgaba poder ilimitado sobre los elementos. El elegido, Leo, el guerrero de la luz. En una pequeña aldea al borde del reino, vivía un joven llamado Leo. Huérfano desde pequeño, fue criado por un anciano herrero que le enseñó el arte de la forja. Aunque Leo no conocía su verdadera herencia, algo dentro de él siempre le decía que había nacido para algo más grande. Cada noche, soñaba con voces lejanas que le hablaban de un destino grandioso, pero no sabía cómo interpretarlas. Una noche, mientras observaba las estrellas desde las colinas cercanas, una figura emergió de la oscuridad: Aurora, un eco del aire. Su figura era translúcida, como si estuviera hecha de luz y viento. En sus ojos se reflejaban constelaciones lejanas. Leo, hijo del fuego y la tierra, tu destino está sellado. Nyx ha despertado, y su oscuridad se extiende por todo Eralín. Solo tú puedes detenerlo. Al principio, Leo no entendió, pero Aurora le explicó que él era el elegido para restaurar el equilibrio del reino. Durante años, el corazón de Galle había estado en reposo, pero la oscuridad de Nyx estaba manipulando los elementos, causando tormentas violentas, incendios y terremotos. Leo era el portador de la espada celestial, un antiguo artefacto forjado con la esencia de los 4 elementos.
Para activar su poder, Leo debía encontrar y unir a los 4 ecos: Zepiros, el eco del viento; Aquaria, el eco del agua; Ignis, el eco del fuego; y Galle, el eco de la tierra. El viaje comienza. El viaje de Leo comenzó en las montañas del norte, donde Zepiros, el eco del viento, vivía entre las alturas, entre las nubes. Era un ser orgulloso, siempre impredecible, pero Leo sintió la llamada de la libertad en su voz. Para ganar su lealtad, tuvo que enfrentarse a una serie de pruebas, entre ellas una tormenta feroz que desafió los cielos y el coraje de Leo. Después de un combate épico con un dragón de viento, Zepiros aceptó unirse a él, transformándose en un ala etérea que guiaba el camino. En su travesía, Leo también encontró a Aquaria, quien residía en las profundidades de un lago cristalino, rodeada por la magia de las aguas. Aquaria era un eco tranquila y sabia, pero también distante y fría. Para ganarse su confianza, Leo tuvo que sumergirse en las oscuras aguas del lago y enfrentarse a una criatura mítica, el Leviatán. Tras una dura lucha, Aquaria aceptó ser su aliada, transformándose en un torrente que fluía junto a Leo, protegiéndolo en su camino. El siguiente encuentro fue con Ignis, el eco del fuego, un ser de pasión y rabia. Ignis vivía en un volcán activo, donde la lava nunca cesaba de arder. Leo, al enfrentarse a las llamas en un duelo lleno de retos, consiguió despertar el poder de Ignis, quien se unió a él con la promesa de que juntos desterrarían la oscuridad que NYX traía al reino. Por último, Leo llegó a los bosques ancestrales donde Galle, el eco de la tierra, descansaba. Galle era una criatura enorme, su cuerpo formado por raíces, rocas y árboles, que se mantenía en reposo para sanar la tierra que había sido dañada por las fuerzas oscuras. Para ganarse su favor, Leo tuvo que sanar un bosque moribundo, enfrentándose a criaturas corruptas por la oscuridad. Galle, conmovida por su valentía y bondad, aceptó unirse a él, brindándole su fuerza y la sabiduría de los ancestros. El confrontamiento final. Con los 4 ecos a su lado, Leo regresó a la capital de Eralín, solo para encontrar el reino sumido en la oscuridad. NYX había comenzado a absorber el poder de la naturaleza, y los vientos, las lluvias y los terremotos se desataban con furia. En el centro del reino, un portal de sombras se había abierto, desde donde NYX invocaba su ejército de criaturas nocturnas. La batalla que siguió fue épica. Leo, armado con la espada celestial y rodeado por los 4 ecos, se enfrentó a NYX en un duelo de magia y acero. Mientras la oscuridad de NYX intentaba devorar todo a su paso, Leo y los ecos unieron sus poderes, creando una luz tan brillante que ni siquiera la sombra más densa podía apagarla. En el momento culminante, Leo usó la espada para sellar el corazón de Galle, restableciendo el equilibrio de los elementos y desterrando a NYX. Con su derrota, la paz regresó a Eralín. Los ecos volvieron a sus hogares, pero Leo, ahora un héroe, comprendió que su verdadero destino era proteger el reino de las fuerzas que siempre amenazarían su existencia. Así, Eralín floreció nuevamente, bajo la vigilancia de aquellos que se habían convertido en sus guardianes, los ecos de los elementos. Y aunque el reino vivió en paz durante muchos años, las estrellas seguían brillando, recordando a todos que la magia nunca duerme, y que un nuevo héroe siempre estaría dispuesto a responder cuando el equilibrio fuera amenazado. Fin. El renacer del reino. Años después de la gran victoria contra NYX, el reino de Eralín vivió en prosperidad. Las tierras, antes devastadas por el caos, florecieron de nuevo bajo la protección de los ecos. Los humanos y los seres mágicos convivían en armonía, y las antiguas tensiones entre ambos habían desaparecido. Leo, ahora conocido como el Guardián de los Elementos, se convirtió en una figura legendaria, respetado y admirado por todos. Sin embargo, el tiempo, como siempre, traía consigo nuevos desafíos. En las regiones más remotas de Eralín, surgieron murmullos sobre extraños desórdenes en la naturaleza. Las estaciones comenzaban a confundirse, los animales se desplazaban hacia tierras desconocidas y un viento frío comenzó a soplar desde el norte, llevándose consigo la paz que tanto había costado alcanzar. La llegada de las sombras. Una noche, mientras Leo meditaba en la cima de una colina, buscando la orientación de los ecos,
una figura oscura apareció ante él. No era NYX, pero su presencia era similar. Era Kiera, una eco de la sombra nacida del mismo vacío que NYX, pero diferente en su naturaleza. Kiera no deseaba destruir el reino, sino liberarlo de lo que ella consideraba una tiranía de los ecos. Leo, tus victorias son solo momentáneas. El equilibrio que has restaurado es frágil. Los ecos no son los guardianes de la magia, son los guardianes del control. Dijo Kiera con voz baja, como un susurro en la brisa de la noche. Leo, sabiendo que la presencia de Kiera era peligrosa, respondió con cautela. ¿Qué deseas de mí, Kiera? Preguntó, su mano sobre la empuñadura de la espada celestial, aunque sabía que solo usarla en defensa sería sabio. La magia debe ser liberada, Leo. Los ecos no deben controlar el destino del reino. Kiera señaló con su mano hacia el horizonte. Mira lo que están haciendo. La naturaleza comienza a revelarse. Los seres mágicos sienten el llamado de algo más grande. El verdadero poder de Eralín no está en los elementos, sino en el corazón de sus habitantes. Kiera desapareció tan rápido como había llegado, dejando a Leo con una sensación de inquietud. Al día siguiente, convocó a los otros 3 ecos, Sepiros, Aquaria, Ignis y Galle, para discutir el mensaje de la sombra. El viaje a las profundidades. Leo y los ecos decidieron investigar la verdad detrás de las palabras de Kiera. El viaje los llevó más allá de las fronteras conocidas de Eralín, a un lugar donde ni los vientos de Sepiros ni las aguas de Aquaria podían alcanzar. En el corazón de la montaña del silencio, se encontraba la entrada a las profundidades de la magia, un laberinto subterráneo donde reposaban los secretos más antiguos del mundo. Dentro de las profundidades, descubrieron un antiguo templo, cubierto por raíces gigantes y rocas petrificadas. En su interior, Leo encontró un cristal de la armonía, una gema mística que parecía estar conectada a toda la magia del mundo. En su superficie, vio reflejados los rostros de aquellos que habían controlado el destino de Eralín, los primeros ecos, y más allá de ellos, los guardianes del caos, seres olvidados que una vez fueron los protectores de la magia antes de la creación de los ecos. Este es el verdadero origen de la magia. Dijo Galle, su voz grave resonando en las paredes del templo. Los ecos fueron creados para mantener el equilibrio, pero este cristal tiene el poder de transformar todo lo que conocemos. Al tocar el cristal de la armonía, Leo vio una visión aterradora, una fuerza oscura, más allá de NYX y Kiera, que consumía todo a su paso, borrando las fronteras entre los elementos y la magia. Un ser conocido solo como el olvido. El retorno del olvido. Mientras Leo y los ecos estudiaban el cristal, Kiera volvió a aparecer, esta vez junto a NYX, quien había sido liberado de su prisión en las sombras. Aunque NYX había sido derrotado antes, la oscuridad que le había otorgado poder no había desaparecido por completo. Lo que has tocado, Leo, es lo que realmente significa el equilibrio. El olvido es la fuente primordial de la magia, el vacío que existe antes de la creación. Los ecos son solo un eco de esa fuerza. Dijo Kiera con una sonrisa fría. Leo se dio cuenta de que lo que había considerado su misión de protección había sido, en realidad, un intento de mantener el equilibrio en un mundo que ya estaba destinado a cambiar. ¿Qué propones, entonces? Preguntó Leo, enfrentándose a Kiera y NYX. La única forma de detener la destrucción del reino es liberar la magia del control de los ecos. Respondió Kiera. El olvido debe despertar. Solo entonces el verdadero poder podrá surgir y eliminar la corrupción que se ha acumulado en el corazón de Eralín. El último sacrificio. Leo, ahora consciente de la gravedad de la situación, comprendió que las palabras de Kiera no podían ser ignoradas, pero al mismo tiempo, sabía que no podía permitir que el olvido destruyera todo lo que había protegido. El conflicto entre las fuerzas de la creación y la destrucción alcanzó su punto culminante en el Templo de la Armonía. Con la ayuda de los ecos, Leo luchó contra NYX y Kiera en una batalla épica, mientras el cristal de la armonía comenzaba a brillar con una luz cegadora. El sacrificio era inevitable. Para detener el olvido, Leo debía fusionar su propia esencia con el cristal,
sellando para siempre la magia de los elementos y el olvido en un solo punto de equilibrio. En el último momento, antes de que la oscuridad pudiera consumirlo todo, Leo convocó la energía de los ecos y su propio poder interior. La magia explotó en una onda de luz y sombra, destruyendo a Kiera y NYX, pero también liberando a Eralín de la constante amenaza del olvido. El renacimiento. Cuando el brillo se desvaneció, el reino de Eralín emergió de las sombras, cambiado pero en paz. La magia ya no estaba dominada por los ecos, ni controlada por el cristal, sino que fluía libremente a través de todos los seres vivos. Leo, aunque desapareció de la faz del reino, se convirtió en una leyenda viva, un símbolo de sacrificio y sabiduría. Y así, Eralín se levantó de nuevo, con la comprensión de que la verdadera magia no es algo que se pueda controlar, sino algo que debe ser vivido y experimentado en cada rincón del mundo, por cada criatura, en cada respiro. Fin. El legado de Eralín. Pasaron muchas décadas desde la última batalla, y la historia de Leo y los ecos se convirtió en una leyenda transmitida de generación en generación. El reino de Eralín había renacido, pero no en la forma que muchos esperaban. Sin los ecos como guardianes de la magia, el equilibrio entre los elementos ya no se mantenía por la fuerza, sino por la armonía natural que existía entre todos los seres del reino. Los humanos, antes dependientes de la magia controlada, comenzaron a entender y respetar los ritmos de la naturaleza. Las antiguas artes de la forja, la sanación y la agricultura fueron adaptadas para vivir en sintonía con el mundo. Los seres mágicos, como los lúmines, criaturas de luz, y los GRYMNS, guardianes de los bosques, también vivieron en paz con los humanos, sabiendo que la magia ahora era parte de todos, sin que uno tuviera poder sobre el otro. Sin embargo, como suele ocurrir cuando el equilibrio se alcanza, la paz comenzó a ser vista como una oportunidad para aquellos que buscaban algo más, el poder. En los rincones más alejados del reino, algunos empezaron a recordar las antiguas leyendas de los ecos, y algunos comenzaron a murmurar que un día, los ecos regresarían para restaurar la magia a su forma original. El despertar de una nueva era. Un día, un extraño fenómeno ocurrió en la montaña del silencio. La tierra tembló, el viento sopló con una intensidad inusual y las aguas de los lagos se tornaron turbias. En una pequeña aldea al pie de las montañas, una niña llamada Nora observaba el cielo. Desde pequeña, había sentido una conexión especial con la naturaleza, un llamado que nadie más parecía escuchar. El viento susurraba su nombre, las hojas danzaban cuando ella pasaba, y las aguas del río se calmaban ante su presencia. Lo que ella no sabía era que su linaje estaba ligado a la antigua magia de Eralín. Un día, mientras exploraba el bosque cercano, encontró un antiguo altar cubierto de raíces y musgo. En el centro del altar, brillaba una piedra brillante, similar al cristal de la armonía que Leo había tocado hace tanto tiempo. Al acercarse, Nora sintió una oleada de poder recorrer su cuerpo. Su mano tocó la piedra, y en ese instante, una visión la envolvió. Vio las estrellas que brillaban con intensidad, vio a Leo luchando contra las sombras, y vio una nueva era de magia, donde los ecos no serían más que una memoria, pero donde aún sería necesario mantener el equilibrio. Nora, hija de los vientos, escucha. El ciclo ha comenzado nuevamente. La voz resonó en su mente. Era una voz familiar, una mezcla de todos los ecos, un eco de la misma magia primordial que había sostenido Eralín. Al despertar, Nora supo que su destino estaba ligado a algo mucho mayor de lo que había imaginado. La magia, aunque libre, aún requería de alguien para guiarla. Los antiguos ecos habían desaparecido, pero su poder y conocimiento seguían latentes en el corazón de Eralín, y alguien debía asumir el rol de protector. La búsqueda de los ecos olvidados. Nora, ahora consciente de su destino, comenzó un viaje para descubrir la verdad sobre los ecos y lo que había sucedido con ellos después de la derrota de NYX y Kiera. Guiada por las visiones del cristal de la armonía, recorrió los rincones más remotos del reino, visitando lugares que habían quedado olvidados en las antiguas historias. En sus viajes, encontró seres que aún poseían fragmentos de la magia de los ecos. En las llanuras del Alba, descubrió a Siries, un anciano chamán que había guardado las memorias de Sepiros, el eco del viento.
En el bosque de sombras, se encontró con Ariana, una joven con la capacidad de controlar el agua, descendiente de Aquaria. Y en la cueva del fuego eterno, Nora se encontró con León, un forjador de armas capaz de convocar llamas como Ignis, el eco del fuego. Finalmente, en las montañas eternas, encontró a Elian, un sabio que entendía la tierra como Gaia lo hacía, capaz de hablar con las rocas y los árboles. Juntos, comenzaron a reconstruir lo que se había perdido. Cada uno de ellos tenía una parte del poder de los ecos, pero algo faltaba, la conexión entre ellos, el entendimiento de la verdadera esencia de la magia. Los nuevos guardianes, como Nora los había llamado, debían unirse para traer de vuelta el equilibrio que, aunque natural, había comenzado a fragmentarse con la llegada de la nueva era. El desafío final, el renacimiento de los ecos. A medida que los nuevos guardianes crecían en poder y sabiduría, una sombra volvió a emerger en las tierras de Eralín. El olvido, la fuerza primordial que una vez buscó consumirlo todo, había comenzado a despertar nuevamente. Pero esta vez, el olvido no era un ser, sino una corriente subterránea que afectaba las mentes y corazones de aquellos que deseaban controlar el poder de la magia. El renacimiento de los ecos no solo era una restauración del equilibrio entre los elementos, sino una prueba de la capacidad de los seres vivos para vivir en armonía sin caer en la avaricia ni el miedo. Los nuevos guardianes, liderados por Nora, enfrentaron el desafío final, unir sus fuerzas para evitar que el olvido destruyera la libertad que tanto les había costado conseguir. En una batalla épica, enfrentaron la oscuridad de sus propios deseos, aprendiendo que el verdadero poder no residía en controlar la magia, sino en vivir con ella, en respeto mutuo. Solo cuando cada uno de los nuevos guardianes aceptó sus propias limitaciones y entendió que el poder de los ecos no debía ser monopolizado por nadie, sino compartido por todos, lograron sellar la amenaza del olvido. El nuevo amanecer. Con la victoria, el reino de Eralín entró en una nueva era. Los nuevos guardianes, ahora reconocidos como los hijos de los ecos, guiaron a las futuras generaciones para que vivieran en paz, entendiendo que la magia era un regalo, no una posesión. Los elementos ya no eran temidos, ni venerados, sino respetados como fuerzas naturales que fluían con la vida misma. Nora, con el corazón lleno de sabiduría y humildad, se convirtió en la guardiana del renacer, la líder de los nuevos guardianes, encargada de enseñar a todos los seres de Eralín a vivir en armonía con la magia. Y aunque los ecos ya no eran una entidad definida, su esencia continuó viva en cada rincón del mundo, un susurro en el viento, un reflejo en las aguas, una chispa en el fuego, y un latido en la tierra. Eralín floreció, no como un reino de magia controlada, sino como un reino de magia vivida. Y así, el ciclo comenzó de nuevo, en un mundo donde la magia no pertenecía a nadie, sino a todos. Fin. La profecía de los 5 corazones. Los años pasaron tranquilamente, y Eralín prosperó bajo el liderazgo de los hijos de los ecos. Sin embargo, la paz que disfrutaba el reino no era eterna. En las sombras, una nueva profecía comenzó a surgir, susurrada por aquellos que aún recordaban las antiguas leyendas de los ecos. Esta profecía hablaba de 5 corazones que, unidos, desatarían un poder inmenso y definitivo sobre el futuro del reino. Se decía que los 5 corazones no solo eran símbolos de los elementos fundamentales de Eralín, viento, agua, fuego, tierra y luz, sino también de los sentimientos y valores más profundos de cada ser, amor, esperanza, sacrificio, coraje y sabiduría. Estos 5 corazones, cuando se unieran, traerían una nueva era de magia, pero a un costo que cambiaría todo lo conocido. Nora, ahora madre y líder de los hijos de los ecos, comenzó a escuchar estas voces en los vientos que soplaban a través de Eralín. Los vaticinios de la profecía eran claros, los 5 corazones serían reunidos por un elegido que aún no había nacido, alguien que tuviera la capacidad de ver más allá de las fronteras de los mundos visibles. Sin embargo, la profecía también hablaba de la oscuridad que acompañaría la llegada de este elegido. Y aunque Eralín se encontraba en una era de paz, la sombra del futuro era inminente. El elegido de la profecía. En una aldea remota, lejos de la capital, nació Brisa, una niña con la capacidad de escuchar los susurros de los vientos. Desde pequeña, Brisa había sido diferente.
Mientras otros niños jugaban, ella se sentaba en silencio, mirando al horizonte, como si entendiera los secretos que el mundo trataba de esconder. Su habilidad para conectar con los elementos era inigualable, pero más allá de eso, Brisa tenía una cualidad rara: podía sentir las emociones y los deseos de los demás como si fueran suyos. A medida que crecía, Brisa se dio cuenta de que no era solo una niña dotada de magia, había algo más dentro de ella, algo profundo, que la vinculaba al destino de Eralín. En sus sueños, veía visiones del reino, cubierto de oscuridad, y oía las palabras de la profecía. El elegido llevará los 5 corazones en su alma. Solo cuando cada corazón sea entregado al sacrificio, Eralín podrá renacer. Brisa no comprendía completamente el significado de las visiones, pero sabía que su destino estaba ligado a ellas. En el fondo de su ser, sentía que ella era el elegido, la que había sido llamada a reunir esos corazones. La búsqueda de los corazones. Al llegar a la adolescencia, Brisa emprendió su viaje para buscar los corazones que la profecía mencionaba. Los primeros que encontró fueron los corazones de la luz y del amor. Guiada por los vientos, Brisa llegó al templo de la luz eterna, donde vivían los monjes encargados de custodiar el corazón de la luz. Este era un artefacto antiguo que irradiaba energía pura y que representaba la bondad y la sabiduría en su forma más pura. Para obtenerlo, Brisa tuvo que pasar una prueba de humildad y sacrificio, ofreciendo su propia luz interior como prueba de su dedicación. Luego, en las profundidades de la cueva de los ecos sombríos, Brisa encontró el corazón del sacrificio, un objeto que representaba el valor para enfrentar las sombras más profundas dentro de uno mismo. Aquí, fue desafiada por sus propios miedos y las dudas que amenazaban con devorarla. Solo al abrazar la oscuridad dentro de su alma pudo obtener el corazón. Los 3 corazones restantes estaban más dispersos. El corazón del coraje estaba guardado en el corazón del bosque imborrable, custodiado por los GRYMNS. Para obtenerlo, Brisa tuvo que enfrentarse a una serie de pruebas físicas y emocionales, demostrando que tenía el coraje para tomar decisiones difíciles. Durante su paso por el bosque, encontró criaturas que representaban tanto la belleza como la destrucción, obligándola a tomar decisiones que pondrían a prueba su moralidad. El corazón de la esperanza estaba en manos de un pueblo antiguo que había olvidado la magia, pero que aún mantenía la esencia de la esperanza viva en sus corazones. Este fue el último corazón que Brisa encontró, y lo obtuvo no a través de un desafío físico, sino a través de la simple verdad de su propia humanidad. Brisa les mostró a los habitantes del pueblo que, a pesar de las pruebas y dificultades, siempre hay algo por lo que luchar. Finalmente, el corazón del viento, que representaba la libertad y la capacidad de seguir adelante sin miedo al futuro, lo encontró en las tierras más altas de Eralín, donde el viento soplaba con una fuerza incontrolable. El corazón estaba en una tumba antigua custodiada por los espíritus de aquellos que habían vivido sin miedo a la muerte. Brisa tuvo que liberar a los espíritus atrapados, entendiendo que el verdadero viento no es solo el aire, sino el espíritu libre de cada ser. El último sacrificio. Una vez que Brisa reunió los 5 corazones, regresó a la montaña del silencio, donde todo había comenzado. En el altar donde ella había encontrado el corazón de la luz, colocó cada uno de los corazones en su lugar, uno por uno. Pero al hacer esto, la oscuridad de la profecía se desató, revelando que el poder de los 5 corazones no solo traería renacimiento a Eralín, sino que también significaba el sacrificio final del elegido. Brisa, sabiendo lo que debía hacer, aceptó su destino. Con una sonrisa tranquila, tocó el corazón del viento, el último de los 5, y la magia comenzó a fluir. La luz que emanaba de los corazones se convirtió en una explosión de energía pura, desbordando el reino y trayendo consigo una nueva era de esperanza. Pero Brisa, al unirse con los corazones, se desvaneció en la luz, sacrificando su propia existencia para garantizar el renacimiento de Eralín. Su sacrificio permitió que la magia floreciera en todos los rincones del mundo, libre de los límites que los ecos habían impuesto. El renacer de Eralín. Con el sacrificio de Brisa, Eralín floreció en una nueva era de magia sin restricciones. La conexión entre los humanos, los seres mágicos y los elementos fue más profunda que nunca, y los 5 corazones vivieron dentro de cada ser,
transformando el reino en un lugar de unidad y paz eterna. Aunque la historia de Brisa pasó a ser una leyenda, su legado permaneció vivo en cada soplo de viento, en cada rayo de luz, en cada gota de agua, en cada llama encendida y en cada piedra que formaba la tierra de Eralín. Fin. El eco de los corazones. Los siglos pasaron, y Eralín continuó prosperando en la paz que Brisa había asegurado con su sacrificio. Sin embargo, la magia de los 5 corazones, aunque viva en todos, comenzó a desvanecerse gradualmente en las mentes de las generaciones más jóvenes. La historia de Brisa, el elegido, se convirtió en una leyenda distante, y con el tiempo, pocos recordaban el sacrificio que había hecho para mantener el equilibrio. Pero la naturaleza de la magia era inmutable, y la profecía, aunque parecía cumplida, tenía una última revelación: el ciclo de la magia nunca termina, y siempre debe ser renovado. Los 5 corazones debían regresar una vez más, no a través de sacrificios o pruebas, sino por la voluntad de aquellos que, en su corazón, entendieran lo que significaba ser el portador de la armonía. La resistencia del olvido. En las profundidades de la tierra, un nuevo mal comenzó a despertar. No era una fuerza física, sino algo mucho más insidioso: el olvido, que había permanecido dormido durante generaciones, se había alimentado de los pequeños vacíos en las mentes de los habitantes de Eralín. Esta vez, el olvido no buscaba la destrucción total, sino una sutil erosión del alma. Las personas comenzaban a olvidar la conexión con la magia, con la naturaleza, con los valores de los 5 corazones. La tierra comenzaba a secarse, el aire a volverse pesado, el agua a contaminarse y las llamas a extinguirse. Los hijos de los ecos, ahora dispersos por todo el reino, sintieron que algo estaba mal. Helena, descendiente directa de Nora, fue la primera en percatarse de que la paz era solo una ilusión. Aunque Eralín parecía florecer, los vientos se volvieron erráticos, y el reino estaba perdiendo lentamente su conexión con los elementos. Decidida a restaurar lo que se había perdido, Helena comenzó a reunir a los descendientes de los primeros guardianes, quienes, al igual que ella, poseían un fragmento de los corazones de la magia. La nueva llamada. Entre estos nuevos guardianes, se encontraba Emma, una joven que había sido marcada por una visión. En sus sueños, vio la figura de Brisa, flotando en la luz, pero también una sombra que se extendía lentamente sobre el reino. La visión le mostró una única verdad: el ciclo debía completarse una vez más. Emma, dotada del don de la visión, comenzó a buscar los corazones perdidos. Como Brisa antes que ella, Emma debía enfrentar los mismos desafíos, pero de una forma distinta. La naturaleza de los 5 corazones había cambiado, ya no solo representaban los elementos, sino también el alma del reino mismo. La tarea de Emma era mucho más que restaurar el equilibrio: ella debía despertar los corazones que latían dentro de todos los seres de Eralín. El camino de los 5 corazones. El viaje de Emma comenzó en las montañas de la Esperanza, donde los vientos aullaban con fuerza. Allí, encontró el corazón del coraje, guardado por una orden secreta que había mantenido la llama del valor viva a lo largo de los años. La prueba para obtener este corazón no fue una prueba de batalla, sino de decisión. Emma tuvo que enfrentar su propio miedo al fracaso y elegir entre salvar a una ciudad o dejar que la oscuridad se extendiera. Al final, eligió la vida, demostrando que el verdadero coraje es tomar decisiones difíciles por el bien común. Su siguiente destino fue el Templo de la Luz, donde el corazón de la luz aún reposaba. Esta vez, sin embargo, la luz no la recibía con calidez. Para obtenerlo, Emma debió enfrentar la oscuridad interior de los seres humanos, la codicia, el egoísmo, y la indiferencia. A través de un juicio de espíritu y alma, aprendió que la luz solo brilla cuando el corazón está libre de sombra. Ella, con su bondad y desinterés, tocó el corazón y absorbió su poder, iluminando su camino. El corazón de la sabiduría lo encontró en las ruinas del conocimiento, donde los antiguos sabios de Eralín habían dejado sus secretos. Para obtenerlo, Emma tuvo que descifrar antiguos textos, comprender el verdadero significado de la vida y aprender que la sabiduría no solo era conocimiento, sino la capacidad de reconocer los límites y la humildad para aceptar las incertidumbres. El corazón del amor, el más esquivo de todos,
estaba protegido por las criaturas mágicas de Erindor, un bosque escondido y olvidado por la mayoría de los habitantes de Eralín. Aquí, Emma tuvo que demostrar su amor incondicional por el reino, por sus seres queridos y por la vida misma. Solo al sacrificar algo que amaba profundamente, su propio deseo de poder, fue capaz de recibirlo. Finalmente, el corazón de la libertad se encontraba en el corazón del desierto de los susurros, un lugar donde el viento nunca cesaba y las voces de aquellos que habían perdido su camino aún resonaban. Allí, Emma tuvo que enfrentarse a una última prueba: la libertad no era solo una idea, sino una forma de vivir sin miedo al futuro, aceptando que el viaje nunca termina. El renacer de la magia. Con los 5 corazones reunidos, Emma regresó al Templo de los Ecos, el lugar donde Brisa había comenzado su sacrificio. Allí, ella comprendió que la profecía nunca había sido solo acerca de un elegido o un sacrificio. La magia era un ciclo eterno, un eco de lo que siempre ha sido y siempre será. Al colocar los corazones en su altar, la magia comenzó a renovarse en todo el reino. Pero esta vez, los corazones no solo revitalizaron los elementos, los corazones se unieron con el alma de cada ser en Eralín. La verdadera magia no residía en los objetos o artefactos, sino en el corazón de cada ser viviente. La magia no era algo que debía controlarse o dominarse, sino algo que debía vivirse con armonía, compasión y sabiduría. Eralín renació una vez más, no como un reino de magia controlada, sino como un reino donde todos vivían en equilibrio con la naturaleza, los elementos, y unos con otros. Los descendientes de los guardianes, liderados por Emma, enseñaron a las futuras generaciones que la verdadera fuerza de la magia no estaba en la conquista, sino en el respeto mutuo y en el amor por la vida misma. El último eco. Con el tiempo, la historia de Brisa, de los primeros 5 corazones, y de la última llamada, se convirtió en una canción que se cantaba en todo el reino. Una melodía suave que recordaba a todos que la magia nunca muere, solo cambia, y siempre regresa con aquellos que creen en el ciclo eterno de la vida. Y así, el último eco de la profecía resonó en cada rincón de Eralín, un susurro eterno que nunca se apaga. Fin. La última revelación, los ecos eternos. A pesar de la paz restaurada, una parte de Eralín aún permanecía en sombras. No todos los secretos habían sido revelados, y un pequeño rincón del mundo seguía marcado por una antigua marca de poder olvidado. La ciudad de los Eternos, una metrópoli subterránea perdida en el tiempo, había sido sellada para evitar que las fuerzas de la oscuridad, nacidas de la magia olvidada, retornaran. En este lugar, los ecos eternos se despertaban lentamente, movidos por los susurros de la magia que nunca había sido completamente sellada. Estos ecos no eran sombras ni fantasmas, sino restos de antiguas entidades que habían estado atadas al poder de los corazones, pero que habían sido olvidadas por los humanos a lo largo de los siglos. El viaje hacia lo desconocido. Lucía, una joven descendiente de los guardianes del corazón de la libertad, estaba convencida de que la paz no era completa. Había sentido en su interior que había algo más por descubrir, algo profundo en la magia de Eralín que aún no había sido comprendido por los habitantes. Como su ancestro Emma, Lucía comenzó a tener sueños extraños, visiones de un mundo subterráneo y de los ecos eternos que se agitaban en la oscuridad, clamando por liberación. Guiada por la memoria de los antiguos relatos, Lucía reunió a un pequeño grupo de buscadores, aquellos que aún deseaban aprender más allá de los límites conocidos. Entre ellos estaban Enzo, un antiguo guardián del corazón del coraje, cuya alma se había fortalecido con el tiempo, Leticia, una hechicera que había heredado los poderes del corazón de la sabiduría, y Andrés, un joven con la capacidad de comunicarse con los vientos, quien había sido marcado por el corazón de la libertad. Juntos, viajaron hacia la ciudad de los Eternos, guiados por los vientos, por las señales que solo Lucía podía interpretar. Atravesaron bosques misteriosos, ríos que nunca se detienen, y montañas que parecían susurrar secretos olvidados. Al llegar al umbral de la ciudad, lo que encontraron fue un lugar en ruinas, cubierto por un manto de sombras pero también de un poder vibrante. Era claro que la ciudad había sido una vez un centro de conocimiento y magia, pero había caído en el olvido por una razón. El descubrimiento de la ciudad subterránea. En las profundidades de la ciudad,
Lucía y su grupo descubrieron una serie de cámaras que guardaban fragmentos de la verdad, antiguos artefactos de un poder que parecía más allá de todo lo que habían conocido. El corazón de la oscuridad, un antiguo artefacto que representaba el equilibrio entre la luz y la sombra, estaba allí, escondido entre las ruinas. Sin embargo, el corazón de la oscuridad no estaba destinado a ser simplemente encontrado. A medida que Lucía se acercaba a él, una fuerza invisible la detuvo, y una voz resonó en su mente. La luz no puede existir sin la oscuridad, y la oscuridad no puede existir sin la luz. Solo al abrazar ambos polos de la magia, el ciclo completo será restaurado. Lucía, junto con sus compañeros, comprendió entonces que el corazón de la oscuridad no era un enemigo, sino una pieza necesaria para completar el círculo. La magia de Eralín, aunque poderosa y transformadora, aún carecía del equilibrio que los 5 corazones no habían logrado establecer. Solo la unión de la luz y la sombra, el bien y el mal, la esperanza y el sacrificio, podría restaurar el verdadero equilibrio en el reino. La convergencia de las fuerzas. El grupo de Lucía comenzó a aprender a trabajar con las sombras. A través de pruebas intensas, confrontaron sus propios miedos y limitaciones, reconociendo que la oscuridad no era algo a temer, sino una parte integral de ellos mismos. En este proceso, Lucía también descubrió que ella poseía una habilidad única, la capacidad de fusionar los corazones, no solo para equilibrarlos, sino para hacer que su poder se interrelacionara de una forma nueva, más profunda. Una noche, mientras la luna iluminaba la ciudad olvidada, Lucía colocó el corazón de la oscuridad en el centro de la Plaza del Renacimiento, el lugar donde, según las leyendas, la magia de Eralín había sido primero canalizada. Allí, ella unió los 5 corazones, la luz, la sabiduría, el coraje, el sacrificio y la libertad, con el corazón de la oscuridad, y un destello de poder incomparable envolvió todo el reino. El despertar del mundo. La magia de Eralín se renovó, pero de una manera que nunca antes se había visto. La tierra volvió a florecer en lugares que habían estado marchitos durante generaciones. Los mares, que antes eran violentos, se calmaron, trayendo consigo un flujo renovado de vida. Las montañas que protegían a los reinos desde el principio comenzaron a resonar con un eco ancestral, como si estuvieran despertando de un largo sueño. Los ecos eternos, ahora liberados, se disolvieron en el aire, dejando atrás una nueva forma de magia, que ya no era exclusivamente controlada por los 5 corazones, sino que era una magia viva, fluida y compartida entre todos los seres de Eralín. La magia no era solo un recurso, sino una parte fundamental de cada vida, una fuerza conectada a los elementos, a las emociones y a la voluntad de los seres humanos y mágicos por igual. Lucía y sus compañeros, al ver que el ciclo de la magia había alcanzado su culminación, regresaron al reino, donde fueron recibidos como héroes, pero también como sabios. El mundo de Eralín había llegado a entender que no existía magia sin equilibrio, ni luz sin oscuridad, ni vida sin muerte. El último legado. Con el tiempo, las historias de Lucía y su grupo se unieron a las leyendas de Brisa, de los 5 corazones y de los hijos de los ecos. Eralín se convirtió en un lugar donde la magia fluía libremente, pero siempre con el entendimiento de que debía ser respetada y cuidada. La última revelación, la más importante de todas, fue que la magia de Eralín no residía solo en los 5 corazones, sino en el corazón de cada individuo. El verdadero poder de la magia era la elección consciente de vivir en armonía con el mundo, de reconocer tanto las sombras como la luz dentro de uno mismo y dentro de los demás. Y así, el eco de los corazones resonó a través de Eralín, un eco que nunca se detuvo, nunca se apagó, sino que siguió sonando, renovándose y transformándose en un ciclo sin fin. El corazón de Eralín nunca dejaría de latir. Fin. La eternidad de los corazones. Con el paso de los siglos, la leyenda de Lucía y los 5 corazones se convirtió en el centro de la cultura de Eralín. Cada rincón del reino reverenciaba el equilibrio entre la luz y la oscuridad, sabiendo que no existía uno sin el otro. El pueblo de Eralín prosperaba, no solo en riquezas, sino también en sabiduría y comprensión de sí mismos. Sin embargo, la magia, aunque viva, comenzó a cambiar una vez más. El ciclo no estaba completo,
como algunos sabios en los rincones más lejanos del reino comenzaron a notar. Aunque la armonía entre los elementos había sido restaurada, había algo más profundo y más esencial que aún no se había comprendido completamente: la naturaleza misma de la magia. La magia no solo dependía del equilibrio entre la luz y la oscuridad, sino también del poder de las decisiones. Cada elección que realizaba un ser viviente, desde el más simple hasta el más complejo, tejía una nueva capa de magia en el mundo. El despertar de los elegidos. En una pequeña aldea junto al bosque silente, nacieron 3 jóvenes, Eva, Iván y Elena, que fueron marcados por un destino muy particular. A pesar de la paz que reinaba, en sus sueños comenzaban a ver la misma visión que Lucía había tenido: la ciudad olvidada, los ecos resonando, y una voz que les decía: la magia está viva, pero necesita ser elegida. La decisión más grande de todas es la que aún no se ha tomado. Esta vez, la elección no era solo para restaurar el equilibrio, sino para llevar la magia a su próxima fase de existencia. Eva, con su habilidad para escuchar las voces del viento; Iván, cuyo coraje lo llevaba a cuestionar todo lo conocido; y Elena, con su sabiduría que tocaba las estrellas, comprendieron que el momento había llegado. Su destino era hacer la pregunta final a los corazones, a los ecos, y al reino mismo. El viaje al corazón del mundo. Al igual que Lucía antes que ellos, Eva, Iván y Elena se embarcaron en un viaje hacia la ciudad de los eternos, que había estado sellada una vez más, esta vez por una razón aún más profunda: la magia que había dado vida a Eralín necesitaba evolucionar, y la única forma de hacerlo era desatar una nueva fuerza. Mientras viajaban, los 3 se dieron cuenta de que ya no solo era una cuestión de restaurar lo que se había perdido, sino de avanzar hacia lo que podría ser. El camino hacia la ciudad les reveló que los ecos de los antiguos corazones aún resonaban en los rincones del mundo, pero aquellos ecos no solo les hablaban de magia, sino de algo más: un futuro más allá de lo conocido, una verdad que los seres humanos nunca habían entendido completamente. La verdadera magia no era un regalo, sino una responsabilidad, una promesa que todos debían hacer: vivir conscientemente, elegir sabiamente, y comprender que cada decisión repercutiría en la existencia de todo lo que les rodeaba. La decisión final. Al llegar a la plaza central de la ciudad de los eternos, los 3 se enfrentaron al corazón del mundo, un antiguo artefacto que contenía toda la sabiduría de los corazones previos. Era más grande y más imponente que cualquier cosa que hubieran visto antes. El corazón del mundo latía con un poder que resonaba en todo el reino, y en su presencia, las decisiones de cada ser viviente cobraban una nueva magnitud. Eva, Iván y Elena se acercaron, y la voz ancestral habló nuevamente, esta vez con una fuerza tremenda. El ciclo está completo, pero la magia nunca está completa. El equilibrio entre la luz y la oscuridad es solo el principio. La verdadera pregunta es: ¿están listos para elegir el futuro del mundo? Los 3 héroes miraron al corazón del mundo, comprendiendo que su decisión no solo afectaría a Eralín, sino a toda la existencia. Debían continuar el ciclo eterno de magia tal como lo conocían, o debían liberar a Eralín de su dependencia de los 5 corazones y permitir que la magia floreciera de manera completamente nueva. Eva, la más conectada con la naturaleza, propuso permitir que la magia se extendiera a todos, sin restricciones, sin reglas que la dominaran. Iván, el más valiente, sugirió que la magia debería permanecer protegida, pero bajo la guía sabia de aquellos dignos de llevarla. Elena, la más reflexiva, pidió que la magia se fusionara con la voluntad humana, para que las decisiones de cada ser viviente fueran las que determinaran cómo y cuándo se manifestaría la magia. El renacimiento de la magia. Después de largas horas de reflexión y diálogo, los 3 comprendieron que la verdadera fuerza de la magia era la libertad de elección. Decidieron que Eralín debía avanzar más allá de los 5 corazones. En lugar de ser un sistema fijo, la magia debería ser fluida, un reflejo de las decisiones individuales y colectivas de todos los seres en el reino. El corazón del mundo debería disolverse y transformarse en una energía viva y libre, accesible para todos, pero solo para aquellos que supieran cómo usarla con sabiduría. Cuando realizaron la elección, el corazón del mundo se disolvió en un resplandor puro que envolvió todo el reino. La magia de Eralín ya no dependía de artefactos antiguos o sacrificios.
La magia se había convertido en una parte de cada ser viviente, un poder nacido de la conciencia, la voluntad y el entendimiento profundo de las consecuencias de cada acción. El legado de la elección. La era de los 5 corazones había llegado a su fin, pero la magia, más viva que nunca, comenzaba a tejer una nueva era para Eralín. Las nuevas generaciones crecieron con el entendimiento de que cada acción, cada decisión, podía crear o destruir, sanar o dañar, y que todos, desde el más humilde hasta el más poderoso, podían ser portadores de magia, siempre que la usaran con responsabilidad y respeto. Eva, Iván y Elena regresaron como guardianes del nuevo equilibrio, pero esta vez no como líderes absolutos, sino como guías para quienes buscaban comprender el profundo significado de la magia. Eralín floreció en una era de constante transformación, una era donde la magia no era solo un poder que se dominaba, sino una fuerza que se vivía, siempre en expansión, siempre renovándose, pero siempre ligada a las decisiones de cada corazón. El legado de los 5 corazones, de la luz y la oscuridad, y de los elegidos, permaneció vivo no solo en las leyendas, sino en cada ser viviente. Porque, al final, la magia no era algo que se tenía, sino algo que se elegía, en cada momento, con cada latido del corazón. Fin. El ciclo que nunca termina. Aunque la magia de Eralín se había liberado, un profundo conocimiento se instaló en los corazones de aquellos que habitaban el reino, la magia nunca desaparece, solo cambia. Con el paso de los años, las generaciones de jóvenes hechiceros, sabios y guerreros aprendieron que el verdadero poder de la magia residía en la capacidad de elegir conscientemente y en el equilibrio que cada uno creaba en su vida y en el mundo que los rodeaba. Eva, Iván y Elena, ahora convertidos en figuras legendarias, continuaron su viaje, pero ya no como simples guardianes, sino como exploradores del destino. Sabían que el poder de la magia era algo vivo, que evolucionaba constantemente, y que era necesario mantenerse vigilantes para asegurarse de que no fuera corrompida por la ambición, el miedo o el ego. Eralín, aunque en paz, era un lugar de constante transformación. El llamado de los lejano. Un día, un misterioso viajero llegó a la ciudad principal de Eralín. Llamado Alec, este hombre provenía de una región remota, al otro lado del mar de niebla, una tierra desconocida donde las corrientes de magia eran más inestables. Alec traía consigo una advertencia: el equilibrio de Eralín no solo dependía de los corazones, sino también de los vínculos que mantenían con otros mundos. Había descubierto que en otros reinos, más allá de Eralín, la magia también estaba cambiando, pero no por una evolución natural, sino por una alteración causada por una misteriosa fuerza externa. Los ancianos de Eralín, quienes aún preservaban la sabiduría ancestral, se reunieron en consejo, y fue entonces cuando se reveló la verdad olvidada: la magia de Eralín no era la única magia que existía en el universo. Había fuerzas en otras dimensiones y reinos que también influían en el destino de Eralín, y su poder estaba comenzando a filtrarse, alterando la esencia misma de su magia. La amenaza de los tejidos desgarrados. Alec explicó que en su tierra natal, los tejidos de la magia se estaban desgarrando. Los mundos estaban comenzando a interconectarse de manera involuntaria, y aquellos que buscaban manipular la magia sin comprensión, sin respetar el ciclo de la elección, comenzaban a romper las fronteras entre las realidades. La alteración de esos tejidos estaba creando agujeros en el espacio-tiempo, y en esos agujeros, seres de otras dimensiones, criaturas de pura oscuridad y caos, estaban comenzando a atravesar hacia Eralín. Era una amenaza que desbordaba todo lo que Lucía y sus seguidores habían conocido. El viaje más allá. Eva, Iván y Elena decidieron unirse a Alec para viajar más allá de Eralín, hacia las tierras desconocidas, para enfrentarse a esta amenaza. El viaje no solo implicaba cruzar tierras lejanas, sino también comprender una verdad más profunda: la magia de Eralín, aunque poderosa, debía unirse a las fuerzas de otros mundos para que el equilibrio universal pudiera restaurarse. Así comenzó una nueva era, la de los viajantes de los mundos, en la que las fronteras entre los reinos ya no existían, y las aventuras de Eva, Iván, Elena y Alec les llevaron a dimensiones extrañas, habitadas por seres que desafiaban toda lógica. Estos mundos no solo ponían a prueba su fuerza física, sino también su corazón y su capacidad de elegir sabiamente. El último fronterizo.
Tras muchos años de exploraciones y batallas, Eva, Iván, Elena y Alec finalmente llegaron al corazón del vacío, el lugar donde los mundos se conectaban. Allí, en el centro de todas las realidades, se encontraba un ser antiguo, conocido solo como el Guardián de los Lamentos, que custodiaba el último velo entre los mundos. Este ser reveló la verdad que había estado oculta: la magia nunca puede estar completamente separada de las decisiones universales. Cada mundo, cada realidad, tenía un papel que desempeñar, pero todos dependían unos de otros para mantener el equilibrio. El Guardián de los Lamentos había estado esperando la llegada de los elegidos que pudieran restaurar la conexión y evitar que el caos universal se desbordara. Eva, con su conexión natural con los vientos y el cosmos, fue la primera en entender. La magia de Eralín, por poderosa que fuera, necesitaba reconciliarse con los tejidos de otros mundos para evitar el colapso. Iván, con su valentía, aceptó el sacrificio necesario, sabiendo que su papel sería el de un protector del puente entre las realidades. Elena, la más sabia, comprendió que el sacrificio no significaba perder, sino renunciar al control para permitir que las fuerzas superiores trabajaran de manera armónica. El sacrificio y la transformación. Para sellar el equilibrio entre los mundos, Eva, Iván y Elena tuvieron que fusionar sus almas en un acto de sacrificio absoluto. Al hacerlo, se convirtieron en los tres corazones eternos, fusionando la magia de Eralín con la esencia misma de todos los mundos. Este sacrificio trascendió la muerte y los tres se convirtieron en guardianes universales, viajando por los reinos y protegiendo la magia que fluía a través de todas las dimensiones. Alec, quien había sido su guía en este viaje, regresó a Eralín, llevando consigo el conocimiento de los viajantes de los mundos. La magia de Eralín había evolucionado nuevamente, esta vez de una forma aún más profunda: era la magia de la elección no solo en un mundo, sino a través de todos los mundos. El destino de Eralín y de todas las realidades estaba unido por un hilo invisible, que conectaba los corazones de los seres conscientes y de las fuerzas cósmicas. La eternidad del ciclo. Con el regreso de Alec a Eralín, el reino comprendió que la magia ya no era algo a dominar, sino una corriente viva que fluía a través de todas las vidas, de todas las decisiones. Aunque Eva, Iván y Elena nunca volverían físicamente, sus esencias seguían presentes en cada elección que se hacía, en cada ser que tomaba conciencia de la conexión entre los mundos. Los tres corazones eternos habían dado su sacrificio, pero su legado nunca se desvanecería. Eralín continuó su curso, ahora en armonía con otras realidades, sabiendo que la verdadera magia radica en la comprensión de que cada elección hecha en un mundo afecta a todos los mundos. El ciclo nunca termina, simplemente evoluciona, adaptándose a los nuevos desafíos, a las nuevas preguntas, a la nueva magia que cada generación elige crear. Fin. El nuevo amanecer. Años después de que la magia de Eralín y los demás mundos se unieran en una red de decisiones y energías interconectadas, el reino vivió una época de esplendor y crecimiento. Pero, como siempre, el universo en su vastedad no dejaba de tejer nuevos hilos. Los ecos de Eva, Iván y Elena seguían presentes, pero en las sombras, algo más se gestaba. En una noche sin luna, cuando las estrellas brillaban con un resplandor inusual, una joven llamada Nora despertó. En sus sueños, había visto fragmentos de los mundos a los que los tres héroes habían viajado, y había sentido su llamada. Nora era especial, poseía un talento muy raro, un poder innato para percibir las fronteras entre las realidades, algo que hasta ahora solo los más grandes sabios habían logrado dominar después de años de estudio y experiencia. La magia de Eralín había cambiado, pero Nora entendió que la verdadera evolución no solo implicaba el poder de decidir, sino también el de entender las consecuencias de las decisiones no tomadas. Así, ella comenzó su propio viaje para comprender los hilos invisibles que aún conectaban los mundos y aprender a ver lo que no estaba siendo visto. Los nuevos viajeros. Nora no estaría sola en su travesía. A lo largo de su camino, se encontraría con otros jóvenes que, como ella, estaban despertando a nuevas formas de magia. Leo, un joven con la habilidad de manipular el tiempo en momentos fugaces; Leticia, cuya mente era capaz de percibir los pensamientos de los seres más distantes; y Lucas, que poseía la capacidad de transformar las emociones en pura energía mágica, serían sus compañeros.
Juntos, los cuatro formaron una nueva generación de viajeros, no solo de mundos, sino de realidades y decisiones. El destino de Nora y sus amigos era descubrir el gran vacío que se había abierto entre las dimensiones cuando el sacrificio de Eva, Iván y Elena había transformado la magia. Aunque el equilibrio había sido restaurado, el paso de los tres corazones eternos había dejado un espacio que aún resonaba con las antiguas energías caóticas. El vacío no estaba vacío, estaba lleno de posibilidades aún no exploradas. El retorno del guardián. A medida que los jóvenes viajaban entre mundos, descubrieron algo desconcertante. La magia de la decisión ya no solo dependía de los seres conscientes, sino que el vacío mismo había comenzado a formar conciencia. Era un fenómeno desconocido, algo que ni siquiera el guardián de los lamentos había previsto. El vacío, alimentado por los ecos de la magia y las decisiones, había comenzado a tomar forma, a volverse algo más que una mera energía. Se estaba convirtiendo en un ser consciente, una entidad que deseaba recuperar lo perdido, aquello que nunca había sido elegido. Este ser, conocido como el Eco Oscuro, surgió de los pliegues entre los mundos, buscando reconfigurar la realidad de acuerdo con sus propias reglas. El Eco Oscuro no comprendía la esencia de las decisiones libres y la magia de la elección. Para él, el caos era el estado natural de todo, y lo que no podía ser controlado debía ser destruido. Los nuevos viajeros, al darse cuenta de esta amenaza, comprendieron que su misión no solo era restaurar el equilibrio entre las realidades, sino también devolver el entendimiento de la magia a su estado original. La magia, aunque fluida y expansiva, no debía perderse en el caos, debía mantenerse viva a través de las elecciones conscientes de quienes habitaban el universo. La batalla por el equilibrio. Con la llegada del Eco Oscuro, las fronteras entre las dimensiones comenzaron a desdibujarse aún más. Criaturas oscuras y distorsionadas de otras realidades se infiltraban en Eralín, alterando su estructura. El sol brillaba de manera extraña, los océanos se retorcían en espirales caóticas, y las ciudades perdían su equilibrio. Los viajeros comprendieron que no solo debían restaurar la magia, sino también enseñar a todos los seres, no solo de Eralín, sino de todos los mundos, el poder de elegir conscientemente, tal como lo habían hecho los antiguos héroes. El Eco Oscuro, al enterarse de la amenaza que representaban los viajeros, comenzó a crear una legión de seguidores, sombras que deseaban la aniquilación de la elección. La batalla que se desató fue titánica, abarcando dimensiones enteras. Nora, Leo, Leticia y Lucas, aunque poderosos, sabían que no podían enfrentarse al Eco Oscuro solo con magia. Necesitaban recuperar lo que los tres corazones eternos habían comprendido, el poder de la unión y la sabiduría compartida. Junto con aliados de otros mundos, comenzaron a restaurar las antiguas líneas de conexión entre las realidades. Debían reconectar el nexo de la magia, las fuerzas que unían las decisiones y los destinos de todos los seres, para que el Eco Oscuro no pudiera manipularlas a su antojo. La gran elección final. Al llegar al epicentro de la distorsión, el vacío se materializó en una forma imponente, una figura sombría que parecía abarcar todo lo que existía. El Eco Oscuro ofreció a los viajeros un pacto, les prometió el control total sobre la magia y el universo si aceptaban eliminar la incertidumbre de las decisiones, dejándolas a su voluntad. Pero Nora y sus amigos, al igual que Lucía, Eva, Iván y Elena antes que ellos, sabían que el precio sería demasiado alto. La magia no era algo que debiera ser controlado por una sola voluntad. La magia era la consecuencia de todas las decisiones, grandes y pequeñas, y al permitir que una sola entidad tomara todas las decisiones, el universo perdería su esencia. Con una última ola de energía, los viajeros unieron sus poderes y comenzaron a restaurar el equilibrio, sabiendo que, al hacerlo, tendrían que enfrentar las consecuencias de sus propias decisiones. La magia de la elección volvió a surgir con una fuerza renovada, y el Eco Oscuro, al no poder sostener su control sobre las realidades, comenzó a desintegrarse. El renacer de los corazones. Con el Eco Oscuro derrotado, Nora y sus compañeros regresaron a Eralín. Aunque el ciclo de la magia y las decisiones había sido restaurado, sabían que, en cada generación, habría nuevas preguntas, nuevos desafíos, nuevas elecciones por hacer. La magia no era un destino final,
sino un viaje constante. Y mientras los viajeros se preparaban para nuevas aventuras, comprendieron que la verdadera magia no residía en los corazones eternos ni en las decisiones tomadas, sino en la capacidad de elegir siempre, incluso cuando las estrellas parecieran desvanecerse.